nuestras manos hacia nuestro pastor, que también hay que orar por los pastores. Nos ponemos en pie para orar por nuestro pastor. Aleluya, gloria al Señor. Porque es doble bendición. Es mi pastor y es mi Señor bendito. Cuantísimas gracias te doy por su vida. Cuantísimas gracias te doy por él, Dios bendito, todopoderoso y eterno. Señor, porque desde que nació, Señor, tú le tenías con un propósito, Señor. Tú le has guardado de tantísimas cosas, Señor. Y era porque era tu siervo, porque es tu siervo, porque tú le querías para ti, porque era de ti, Señor. Y tú, a pesar de los caminos, tú le atrajiste, Señor, con esas cuerdas de amor que decimos, Señor, esas cuerdas que dice tu palabra. Oh, Señor, gracias por él, Padre amado. Que en esta mañana, Señor, tú le des sabiduría, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de esta boca, Señor. De esa boca todo lo que tú nos quieres decir, Señor bendito. Que toque nuestros corazones, que abras nuestros oídos para poder escuchar, Señor. Gracias por él, gracias por su vida, gracias por su esposa, gracias por él, Señor. Por ese denuedo que tiene a la hora de hablar y a la hora de predicar. Muchísimas gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado, en tu bendito nombre. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí esta mañana. No es una casualidad que estemos aquí. Algo te movió en el corazón para venir a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Le damos toda la gloria al Señor. Aprovecho para darle la bienvenida a quienes lo visitan por primera vez hoy, aunque al hermano Antonio ya lo conocemos. Dios lo bendiga. Es un gusto estar con vosotros adorando al Señor. Estamos encomendados a la palabra por la oración de la hermana Maribel, mi madre, pero continuamos orando, clamando, gimiendo al Dios del cielo en el nombre de Jesucristo para que en esta mañana nos permita verle, oírle, escucharle, conocerle por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco, Señor, que nada soy, dependo totalmente de ti, Padre. No solamente yo, sino toda la familia de la fe, todos nosotros de ti dependemos, Padre. Por eso oramos para que tú traigas más fuerte el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Escribe tu palabra en nuestra mente y corazón. Háblanos, ayúdanos a entender, Señor. Ayúdame, trae el respaldo, la unción, la autoridad, el denuedo, sumérgenos en las profundidades de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de tu revelación, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, estoy muy agradecido al Señor por la dicha de no solamente de poder compartir la palabra, sino de poder estar adorando al Señor con cada uno de vosotros. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor con los hermanos juntos. Quiero comenzar recordando, en 2020 recuerdo que a finales de 2019, 2020, casi, si no recuerdo mal, antes de que viniera la pandemia, yo abrí la Biblia para estudiar, estaba buscando un mensaje y el Señor me llevó al mensaje de esa semana, y cuando empecé a analizar el mensaje, le dije: Señor, voy a matar a tu iglesia con esta palabra. Pero el Señor me paraba en el texto y el Espíritu Santo empezaba a ministrarme y a ministrarme y a ministrarme de una forma que yo me asusté. Y hice algo que nunca había hecho y dije: bueno, voy a cambiar de página, no voy a hacer que sea cosa mía. Y fui a parar a otro texto. En el mismo contexto el Señor empezó a ministrarme el mismo mensaje. Y la verdad que empecé a orar pidiendo confirmación: Señor, ¿qué es lo que pasa?
Y el Señor tuvo misericordia de todos nosotros y de mí. Y como con el desierto lo llevó 40 años por el desierto para prepararlos a entrar a la tierra prometida, así me llevó a mí por el camino largo, para entender lo que Él quería decirnos. Y entonces el Señor empezó a hablarnos en 1 Samuel 13, en cuanto a Saúl, su reinado, su vida. Estuvimos estudiando, compartiendo en 2020. El Señor nos habló a través de Saúl y también a través de David. Y el Señor me tomó en algún momento y nos dio una palabra profética. El Señor dijo que en 2020 la iglesia era puesta en balanza. Era una de las cosas que nos dijo. Luego el Señor nos habló acerca de ministerios que, como Saúl, Él se apartaba de ellos. Y tiró una línea de la palabra que la verdad que nos llenó de temor. Nos asustó. Esa es la realidad. El Señor empezó a hablarnos de la soberbia que teníamos los ministros en el púlpito, la soberbia que había en el altar, y empezó a ministrarnos, y yo vi cómo Dios iba a tirar por tierra la soberbia del altar, y iba a empezar a hacer cosas con gente como David, gente insignificante. Fíjate si David era insignificante para los ojos de su familia, mis hermanos. Que cuando el profeta venía y te visitaba, tú preparabas sacrificio e ibas al templo a sacrificar con el profeta. Era un honor, una dicha que el profeta te visitase. Y entonces el profeta vinieron a sacrificar. El profeta quiere ungir a los hijos. Dios le dice, no es este, no es este, no es este, y cuando se acaba dice, ¿quién es? Y dice Samuel, yo no pongo la vista, los ojos donde lo pone el hombre, yo miro el corazón. Y entonces él pregunta, el profeta entiende, pregunta por su hijo y dice, sí, tengo uno, está en el campo con unas ovejas. O sea, es decir, a David no lo llamaron ni para adorar, ni para ir a alabar a Dios lo llamaron. Eran tan insignificantes. Pero David, con unas ovejitas, acabó con reino. Porque David, en su soledad, desechándolo la gente, estaba experimentando el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, arrancándole la quijada a los leones, acabando con oso. Y cuando llega donde Goliat, tú puedes ver como dice, ya está este chaval otra vez con los suyos. Dice, este hoy cae, porque yo no vengo ni con ejército ni con espada, yo vengo con el Espíritu Santo, yo vengo en el nombre de Yahweh. Y entonces Dios nos ministró de que hay gente entre nosotros que los tenemos en poco, pero son gente que están experimentando el poder de Dios en la intimidad, y con esa gente es con la que lo va a hacer. Y bueno, en 2020 a mí me asombró, y yo dije, Señor, ¿cómo vas a poner en balanza? Y dice, yo lo voy a medir de acuerdo a la ley. Y dije, ¿de acuerdo a la ley? Y el Señor nos dio una palabra, no tenemos el tiempo, pero yo quiero expresar esto antes de entrar en este mensaje, porque es el cuarto mensaje que Dios nos está ministrando a través de la imagen y la semejanza de Dios. Dios nos está recordando que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No es lo que este mundo te enseña, no es lo que tú has pensado, no es lo que tú has creído, es la dispensación del cielo, del reino, aquí a la tierra. Hay una dispensación, una suministración, hay algo que Dios ha dicho que te vaya a dar, es una herencia que Dios tiene para ti, la herencia de los santos. No es lo que nos están vendiendo ni aún dentro de instituciones, denominaciones, es lo que la Escritura dice y es lo que Dios ha dicho que usted es, no es otra cosa, es lo que la palabra dice. Y el problema es que se está apartando la iglesia de la palabra, y yo quiero hablar un poco de eso, porque el Señor me ministraba hoy prontito de lo que nos viene ministrando desde el 2020. Pero mis hermanos, nosotros nos hemos criado en una iglesia bautista. Entonces ustedes saben, yo dije, Señor, conforme a la ley. Nosotros estamos en la gracia. Y dice, pero yo por la gracia he puesto mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón, dice Hebreos 8. Y nadie tendrá que venir a deciros, ven y conoce a Dios, porque yo mismo me voy a revelar del más grande al más pequeño.
Yo me he revelado por la gracia. En la ley se imponía, pero no daba puerta de salida, no capacitaba. Ahora por la gracia te exijo más, pero lo pongo en tu corazón. Hay una mente nueva, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, una mente regenerada donde yo estoy poniendo mi palabra, donde estoy revelando mi justicia a través del Evangelio por fe y para fe, como dice Romanos 1:17, para que vivamos como ese justo de Habacuc, por la fe, la justicia de Dios. Y entonces yo digo, tú lo vas a medir, yo lo voy a medir de acuerdo a lo que le he dado a cada uno. Y Dios nos dio una palabra tremenda y nos calibró, porque Dios te conoce a ti de forma personal. Dios está con cada uno de nosotros, sabe lo que hacemos, cómo pensamos, dónde vamos, qué es lo que ocultamos, qué es lo que no estamos haciendo, que Él lo sabe todo. Y entonces nosotros empezamos a ver inclusive ministerios internacionales, con pena lo digo, o sea, divorcios, gente rota, ministerios caídos, avergonzados, y lo que estamos viendo desde 2020, inclusive gente que está dentro, que aparentemente parece como que está sirviendo, pero cuando los pones en el método científico, te das cuenta que están divorciados de la fe, realmente no están en la verdad, y por eso está la iglesia como está. Porque el Señor nos dijo en 2020, el juicio comienza por la casa, y nosotros ya estamos viendo las hojas de la higuera reverdecer. Estamos muy cerca de la manifestación del anticristo. Solamente tienes que echar un vistazo a la ONU, Bilderberg, el Foro Económico de Davos, en fin, todas las leyes que están saliendo desde las instituciones. Cómo ya está el pacto abrahámico, una sola religión, ya se está buscando el nuevo orden mundial, una sola moneda. O sea, es decir, estamos viendo las hojas de la higuera reverdecer. Eso no lo podemos negar. Eso es real. Pero el Señor dijo, no se manifestará el hijo de perdición sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que a mí realmente, me preocupa. Eso es lo que realmente a mí me alerta. Porque Pablo le dijo a Timoteo que venían días donde la iglesia, nosotros, no van a soportar la sana doctrina, apartan el oído de la verdad. Se nos está diciendo a nosotros, no a lo de fuera, la iglesia. Habrá doctrina de demonios, enseñanza de espíritus engañadores, y se amontonarán los maestros y habrá comezón de oír. Es decir, va a haber gente, motivadores, que van a regalar el oído, que le va a decir lo que la gente quiere escuchar, pero no hay santidad, no hay justicia, no hay arrepentimiento, no hay verdad, no hay reino, no hay soberanía, no hay voluntad, no hay carácter, no se le pone a la gente a la verdad, y se la pone y la gente se va donde se le regala el oído. Ese es el cuadro que pinta para el final. Y por eso el Señor nos está ministrando a través de la imagen y la semejanza que en Cristo ha sido restaurada. Cristo es la misma imagen del Dios invisible, su misma sustancia, dice Hebreos. Es decir, Él es la representación exacta y viva de Dios. Lo que Dios dice que es Jesucristo. Por eso es la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo es el verbo hecho carne. Todo lo que Dios dice de sí mismo, eso es Jesucristo. Entonces, lo que atacó el diablo en el huerto del Edén fue la imagen y la semejanza, porque Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructificad, multiplicaos, señoread, sojuzgad la tierra, es decir, os doy el dominio de la tierra. Entonces, fructificarse y multiplicarse era llenar la tierra de la gloria de Dios, porque la imagen y la semejanza de Dios en el hombre y en la mujer portan la gloria de Dios, portan la pompa, el carácter, atributos, forma de ser. La imagen y semejanza lo que te está diciendo es que usted representa a Dios, usted representa a Cristo. Por eso dice en Corinto, 2 de Corintios 5:18, que somos embajadores de Cristo.
Es decir, usted es la cara visible y esto es toda una aventura. Aquí el pueblo se tiene que gozar, se tiene que alegrar. Porque si Dios dice que tú eres embajador, lo que te está diciendo es que representas a un reino. Y representar a un reino, un embajador, tiene muchos beneficios, porque hay un respaldo especial del reino que representas. Por ejemplo, aquí un embajador de cualquier país tiene inmunidad diplomática. No lo pueden juzgar ni condenar en el país donde esté, tiene que ser de origen. Así nos pasa a nosotros, tenemos inmunidad diplomática en lo espiritual, no hay demonio que nos pueda acusar ni condenar. ¡Aleluya! Porque Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no estamos centrados en lo mal que lo estamos haciendo, sino en lo bien que podemos llegar a hacerlo. O sea, y de esto el Señor me estaba ministrando. Porque no vamos nosotros con ejército, ni con fuerza, ni con mi recurso, ni con mi teología. Yo voy con el Espíritu de Yahweh, yo voy con el Espíritu de Yeshua, yo voy con el Espíritu del Todopoderoso. Y por eso el amor de muchos se enfría, porque el amor es derramado por medio del Espíritu Santo en el corazón y se le da del lado al Espíritu Santo. Eso es lo que se quiere bloquear. ¿Por qué? Porque depender del Espíritu Santo es doblar tus rodillas, es estar en intimidad, es estar esperando, es estar buscando, es estar resistiendo la prueba, estar a veces afligidos, esperando el recurso, a entender cómo Dios quiere hacerlo. Así que tú puedes creer, mis hermanos, mis hermanas, que todo el sistema del mundo está orquestado para tirarte a ti y para tirarme a mí. ¿Tú puedes creer lo especial que eres? Dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero. Tú haces un análisis de las administraciones gubernamentales que rigen el mundo y te dan miedo. Nosotros sabemos que estamos mirando hacia ahí. Esa palabra mundo es la palabra escaparate, es un escenario, como una función de teatro preparado para distraerte, para que pongas los ojos donde no tienes que ponerlo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el uso y disfrute. Mis hermanos, cuando usted analiza 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, un versículo, un capítulo muy usado para hablar de la doctrina del rapto. Yo estaba una vez analizando ese texto, la apostasía. Mira, vamos un momento, porque aquí hay algo muy interesante. Antes de entrar al mensaje de hoy, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer los 3 primeros versículos. Cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Por qué? Ni por espíritu. Fíjate cómo hay espíritu que te conturba, que te quiere mover. Fíjate cómo el mundo espiritual quiere sacudir tu vida, quiere descolocarte. Fíjense, mi amada iglesia, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, es decir, que nuestro Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y luego, después, se manifieste el anticristo. Pero fíjate el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Este versículo se usa para aplicar la construcción del tercer templo en Israel. Y yo no digo que no se vaya a construir. Creo que ya se ha construido en el pacto abrahámico un templo cristiano, otro musulmán y otro judío. Pero yo no digo que no se vaya a construir el templo en Israel, porque en esto hay varias posiciones. Pero yo te preguntaría, ¿Dios va a recibir algún animal sacrificado de Israel? Y esa pregunta me la formuló el Espíritu Santo y yo me quedé como pensando y digo, no, Dios no va a recibir ningún sacrificio ni ninguna adoración de ningún animal, porque un solo sacrificio por los pecados, Cristo Jesús, de una vez para siempre. Amén. Dios no va a recibir esos sacrificios. Para Dios es abominación. Y yo me quedé pensando y yo estaba analizando y el Señor me hizo ver el espíritu del anticristo. Ya está, el anticristo va a ser manifestado, pero el espíritu del anticristo está en toda la dispensación desde la iglesia primitiva, atacando la iglesia. Y tú observa cómo dice el cual, o sea, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y dónde se sienta? Se hace pasar por Dios, es una imitación, es una imagen, es una representación, es una semejanza. ¿Dónde se sienta? En el templo. ¿Quién es el templo hoy? Porque yo estaba pensando, Señor, cómo tu iglesia con tu Espíritu Santo puede llegar a apartar el oído de la verdad, puede llegar a no sufrir la sana doctrina, cuando tu iglesia es columna y baluarte de la verdad, la cual resiste el peso de la verdad. ¿Cómo puede llegar a eso la iglesia? ¿Cómo puede? Y el Señor me dijo, observa este versículo. Y ahora tú entiendes por qué la iglesia se adentran cosas y tú te pasmas, dices, pero ¿cómo la iglesia puede estar así? ¿Cómo pueden aceptar estas cosas? ¿Cómo puede ser? Recuerdo que alguien daba un testimonio y decía que había una persona que había sido liberada de la brujería, si no recuerdo mal, y entonces esa persona recayó y se metió y bueno, el enemigo la engañó y volvía a hacer práctica y hacía práctica en contra de la iglesia donde se congregaba. Y entonces muy afligida fue el pastor. El pastor llevaba con ellos allí 20, 30 años, toda una vida. Dijo, pastor, mira, he caído y estoy haciendo brujería, estoy haciendo esto. Y el pastor le dijo, no te preocupes, yo también. Yo soy satanista. De hecho, yo estaba detrás tuya. Sí, mis hermanos. O no se adentra Satanás como ángel de luz. ¿Quién va a discernir si aquí se pone un hombre así? ¿Ustedes? ¿Cómo lo van a discernir ustedes? Metidos en Dios, con la Escritura, en la alcoba, horas y horas, adorando, buscando, ayunando, orando, pidiendo, gimiendo, arrepintiendo, rechazando vuestra carne, lo que queréis, todo el pecado que haya en nosotros en contra de Dios. ¿O es que en nosotros no hay pecado que quiere pecar contra Dios? Pero hay que rechazarlo, hay que arrepentirse, hay que quitarlo, hay que dolerse con el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, entonces yo observé ese texto. Y fíjense, el anticristo se sienta haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántas cosas hay muchas veces en las vidas que no son de Dios? Y si no son de Dios, ¿de quiénes son? Eso a mí me mueve a entender cómo yo debo de tirar la línea para mantenerme firme, sometido a Dios, para que el diablo huya. No dice que se va, dice que huye. Eso es por el que viene a defender. Él no se va porque tú eres santito, porque yo soy santito. No. Dice que huye. Solamente tú resistes. Dios no nos llama a atacar. No nos llama a atacar porque nosotros ya hemos ganado la guerra por medio de la sangre del Cordero. Somos más que vencedores. Pero en ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis, más abajo dice, y el diablo, Satanás, sabe que tiene poco tiempo y ha descendido con gran ira por los santos para hacerle la guerra. Es un mentiroso. Él a mí no me puede hacer la guerra porque Cristo ya la ganó en la cruz. Ahora, ¿cómo puede ser iglesia? Y es aquí
donde entramos en el mensaje de hoy. ¿Cómo el enemigo, qué línea ha tirado el enemigo? Porque el enemigo hila muy fino, mis hermanos. Y si usted no está en santidad, si usted no está vigilando, si usted no se congrega, no ora, no busca a Dios, no se tira horas leyendo, orando, buscando, gimiendo, discipulándose, en fin, dándote a Dios. Cada día más, cada día más. ¿Cómo vas a resistir? Fíjense, mis hermanos, en Hechos 17, fíjense, aquí hay un texto que es de las veces, quizá que yo vea a Pablo, de las veces más difíciles en las que Pablo predicó y en las que hay un fruto muy escaso, ni tan siquiera el bautismo, ni tan siquiera hay iglesia. Hubo conversiones, sí, aparentes, pero se habla muy poco, y es en Hechos 17. El capítulo 22. Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante, esa palabra también es imagen, semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura, de arte y de imaginación. Ahí está la imagen de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hasta ahí, amada iglesia. Fíjense, mis hermanos, el areópago en Grecia, en Atenas, el areópago era una corte suprema donde se reunían los jueces para dictar sus fallos. Era un lugar donde había funcionarios, donde había intelectuales, donde había filósofos, donde estaban la gente de repercusión social. Ahí era donde se sacaban y se definían las leyes, donde se definía la moral, la educación, la religión. Atenas era un lugar de mucha idolatría, había muchos templos paganos de ídolos. De hecho, el areópago era un lugar santificado a una deidad, a un demonio llamado el dios de la guerra, que era el dios Ares, y estaba instalada en la colina de Marte. Fíjate que hoy hay un énfasis en estudiar Marte, y me llamó la atención, y estaba instalada en la colonia de Marte. Pero fíjense cómo el areópago, en lugar de los jueces, de los funcionarios, de las policías, de la gente de repercusión social, los filósofos, los profesores, en fin, eran donde se reunían, y de ahí salía la educación, la moral, la religión, las leyes, en qué línea de pensamiento se iba a mover la sociedad, se pudiera decir. Fíjense que, por ejemplo, el texto nos habla de dos líneas filosóficas
Y a mí me impactó porque están tan arraigadas hoy a nuestra sociedad. Y nos habla de los epicuros y de los estoicos. El epicuro nos habla en el versículo 18, la filosofía que tenía, el punto de pensamiento era que el principal propósito de la vida era el placer. ¿Te suena eso algo a hoy? El propósito de la vida era el placer. El estoico decía que lo importante es estar satisfecho con la posición social que tengas. ¿Te suena eso algo? O sea, está tan arraigado lo que ya salió de ahí a hoy. O sea, fíjate que en el versículo 22 él nos muestra una sociedad que lo que hacían eran hablar. Se juntaba la sociedad para disertar, o sea, para interactuar. Es como que se juntaban para hablar, para decir, para escuchar algo nuevo. Eso es lo que usa, para escuchar cosas nuevas, es decir, para escuchar las últimas novedades. Mis hermanos, eso era, el propósito era producir gente ociosa, apartarlas de la verdad, que pusieran los ojos en lo terrenal, como dice el Señor por boca de su siervo, despojados de lo terrenal. Así dice la Escritura. Pero fíjense, los que hemos estado un tiempo sin el Señor, por desgracia, ¿qué era lo que hacíamos? Era irnos a sitios, restaurantes, bares, planes, propósitos, para interactuar socialmente, para hablar, para oír, para ver quién tenía la novedad, para ver quién sabía más de esto, o quién te contaba mejor de lo otro, y eso era lo que hacían. ¿Y saben por qué? Porque, mis hermanos, el contexto de este versículo lo que enfatiza, le da una profundidad en el que lo que se habla te marca. Lo que se habla te marca, te influye, te define. Muchas veces sin darte cuenta. Por eso el Señor habla del yugo desigual a la hora de casarse. Por eso dice, por ejemplo, Santiago 4, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque allí donde vas, allí con quien estás, aquello con lo que hablas, aquello que tú admites, te marca, te define. Y el enemigo lo sabe. Y es una forma con la que él está hilando fino, contrarrestando. No solamente nuestra vida, sino la de nuestros niños. Desde el colegio, desde los más pequeñitos. Nosotros estábamos viendo la película esta que ha salido nueva, de este actor, como Mel Gibson, el que hizo La Pasión de Cristo. Salió una película nueva, sacando toda la trama del tráfico de niños. Un hermano policía que era del FBI, se dedica a eso, con otros cuantos. Ustedes saben lo que es el adrenocromo, cómo se produce el adrenocromo. Cosas horribles, hermanos, que hieren la sensibilidad. Es que la venida del Señor va a ser como los días de Noé. Va a haber tanta maldad que le va a doler el corazón a Dios. Y estamos en estos días, mis hermanos. Esto no es una broma. O sea, te digo esto porque hay tanta oferta, tanto engaño. El enemigo ataca. Mis hermanos, usted es tan importante que el enemigo está alrededor buscando, observándote. Eso es lo que el enemigo hace. Te pone a gente para observarte cómo eres, cómo hablas, dónde vas, qué practicas, cuál es tu punto frágil. Si tú no te estás observando y tú no estás tratando con Dios, ¿qué te crees que va a pasar? Te vas a debilitar por ahí te va a entregar. Por eso a veces vamos y decimos, cayó fulanito de tal. ¿Cómo que cayó? Dios mío, ¿cómo puede ser? En este contexto es que nos está ministrando el Señor a nosotros. Desde 2020, yo veo una predicación. El Señor empezó a tirar una línea totalmente diferente. Porque si el enemigo tira fuerte, más fuerte tira Yahweh. Más fuerte tira Yeshua. Pero hay que pagar el precio, hay que estar, hay que buscar, hay que soportar. Por eso para mí ustedes son los valientes. Porque la gente con Cristo en la bendición estaba, pero a la hora de la enseñanza se iban. Porque no querían exponer sus obras, su vida a la luz de la Escritura.
Y yo cuando estudio los mensajes muchas veces a mí me parece fuerte, duro para mí. Yo digo, Señor, pero si no nos exponemos al espejo, ¿cómo nos vamos a considerar? ¿Cómo vamos a saber realmente quiénes somos? Y hay gente que sale corriendo, huye. Viene la apostasía y ya está. La gente se piensa que porque haga la oración matutina les va a bastar. La gente se piensa que porque sepa dos doctrinas le va a bastar. No, mis hermanos. En la parábola de las 10 vírgenes hay un 50% que se queda, que no entra. Por la apatía, porque van a los que lo venden. Porque ponen la mira a los hombres. Siendo herederas, no lo cogen, porque no pagan el precio. Esto no es una broma, mis hermanos. Esto no es un juego. Usted representa a Cristo. Él hizo el mundo, Él creó el sistema solar. Usted no representa a cualquiera. Usted no es un representante político de cualquier índole. Usted representa a Cristo. ¿Usted cree que esa verdad no va a ser atacada? Pero nosotros ya hemos vencido. Solamente hay que alinearse. Solamente hay que estar pendiente. Buscando, esperando. Pero viene algo fuerte. Hace poco vino una hermana que ve el mundo espiritual. Me dijo, yo entré en Santa Pola y yo vi en el aire altares satánicos. Dice, aquí en Santa Pola hay brujos, hay brujas. Sí me lo dijo la mujer, dice, hay satanistas. Dice, y yo veo altares que se han levantado satánicos. Dice, pero se han levantado en su contra. Por cómo se adora aquí, por cómo se predica, por cómo se adora. Dice, y los satanistas lo conocen en el aire. Veo que en el espíritu le conocen. No a mí, a usted, porque somos una familia, somos un equipo. Aquí adoramos juntos como un cuerpo. Aquí no es el que toca la guitarra o la vocal. Aquí somos todos. Así que, fíjense cómo de donde se definían las leyes de la Europa, salía la educación, la moral, el punto filosófico, la forma en la que va a pensar la sociedad. ¿Qué es la ONU? ¿Qué son los Bilderberg? ¿Cuál es el club de los Bohemia? ¿Qué son los masones? ¿Quiénes son los Illuminati? Por no hablarte de más asociaciones que están rigiendo la sociedad, tirando pensamientos. Hace poco le hacían una entrevista a un individuo de esto, y dice, ¿cómo usted va a lograr esto? Hablando del nuevo orden, hablando, bueno, en fin, de muchas cosas. Dijo, para mí muy fácil. Así, para mí ha sido muy fácil. Por eso no le interesa a la gente, por eso a los de arriba me refiero a este tipo de gente y de personas que están cogidas por el diablo, no le interesa que la gente esté formada. No le interesa que la gente esté formada. No le interesa que la gente lea, prefieren televisión. Y fíjate lo que dijo este hombre. Dijo, para mí es muy fácil. Le he hecho creer al hombre que puede ser mujer. Y le he hecho creer a la mujer que puede ser hombre. Y le he hecho creer a la mujer que puede matar a su hijo. Y empezó a decir cosas así y yo me espanté. Y dijo así este hombre, dijo así de fácil. Mis hermanos, ¿tú sabes lo que estaba diciendo ese hombre? ¿Sabes el mensaje que yo capté? Lo que trasciende no es en lo tangible, es en lo espiritual. Porque lo que no se ve fue hecho de lo que se ve. O sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, Él no está atacándote realmente a ti. Él está atacando a Cristo, su palabra, su reino, su voluntad, su soberanía. A ellos le da igual tú. ¿Qué se le sacrificaba a Moloch? Niños. ¿Qué sacó el Papa cuando estábamos en la pandemia en Roma? Un Moloch. En la misma plaza principal, está en YouTube, usted puede verlo, un diablo. En representación no solamente de su pacto
con Satanás, sino del sacrificio de niños. ¿Quién ve eso? ¿Quién atiende eso? Nosotros, que somos la Iglesia de Cristo. ¿Cómo vamos a combatir nosotros contra eso? ¿Cómo? ¿Cómo vamos nosotros a resistir a predicar a Cristo? Usted ve la línea de predicación en este texto y fíjense cómo Pablo al final les habla un poco del arrepentimiento y de la resurrección, porque ahí tenía que haber como una cuna, era como una Babilonia, ahí tenía que haber una influencia demoníaca. Date cuenta que había muchos templos, muchos ídolos, ahí era donde se estaba demonizando a la sociedad. Y tú ves una predicación de Pablo donde dice, de un linaje hemos sido hechos todos, de una misma sangre. Fíjate lo que él dice. O sea, como para ser inclusivo. O sea, él tira una línea, o sea, el Espíritu Santo le daba una sabiduría a Pablo tremenda para que no lo desechasen. Es decir, nosotros venimos de una sola sangre, venimos de un solo hombre, de Adán. Y entonces motivaba a la gente. Ah, sí, claro, venimos de Adán, somos una familia. Fíjate, Pablo. Fíjate, y después de Noé, ¿cuántos eran Noé? ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Sabe cuántos tipos de sangre hay en el mundo? 8. Son 4, pero los hay positivos y negativos, y eso hacen 8. Y por ahí tiró Pablo, y diciéndole, ya veo que soy muy religioso, os he visto al Dios no conocido, a este es al que os predico. O sea, pero se ve cómo entra de cuclillas, o sea, se ve el estado en el que estaba la sociedad, y es ahí donde nos está llevando. Hace poco un pastor estuvo en Bruselas, allí donde está la ONU, y dice, te voy a enseñar algo que te vas a quedar. Y fíjate los autobuses de niños. Fíjate, entran ahí a ese parque y ahí vienen a jugar. Pero fíjate con quién juegan. Y cuando miro son brujas. Pero hermanos, brujas de verdad. O sea, con la nariz, o sea, pintada, o sea, lo que es el atuendo, o sea, brujas. Y un sitio de brujas, o sea, así. Y entonces él me enseña y me dice, tú observa el juego. Observo el juego. Entonces el juego era que cada niño tenía un regalo. Cada niño tenía un regalo. Y las brujas lo escondían. Pero cuando lo iban a esconder, a los niños ya los habían motivado, pues imagínate, vais a tener un regalo, esto, vamos a jugar, pero vamos a tapar los ojos. Y les tapaban los ojos. Entonces ellos estaban un rato, así jugando y todo eso, ¿no? Y entonces lo que se veía es que había 2 brujas que se subían a una torre. Cada regalo, mis hermanos, cada niño tenía un regalo. Cada niño. Y esto es lo asombroso. Que se ven a las brujas en la torre, mirando así, y cada niño iba directo a por su regalo. ¿Quién lo conducía? A mí eso me dejó impactado. Y autobuses de niños. Y dice, hermano, dice, yo iba con mi esposa y ni cuando llovía se paraba eso. Ni cuando llovía. Y venga, niños, están viniendo de Alemania, de Suiza, o sea, vienen de muchos sitios. O sea, de ahí, porque ahí está más cerca todo. No es como nosotros que tenemos que atravesar toda España, toda Francia. Bueno, es tremendo, mis hermanos. ¿Cómo un niño que no sabe dónde está, y era un bosque, cómo el niño podía ir directo a su regalo? ¿Cómo? ¿Quién lo conducía? Y es ahí donde el pastor me dijo, ¿veis? Pues él hizo una reunión, mis hermanos, con todos los pastores de la zona. Tengo que hablar con ustedes. Él tenía un traductor. Y empezó a hablar. ¿Y sabes lo que dijeron? Anda, venga, otro día, que sigue. Oiga, que yo lo estoy analizando, me lo estoy viendo. Fíjate en este detalle, o sea, fíjate cómo están. Nos vamos a asombrar, mis hermanos.
no solamente de las cosas que ya estamos viendo, sino de lo que vamos a ver. Dice la Biblia que vamos a estar como Lot en Sodoma, asombrados, no vamos ni a hablar, vamos a estar así. Ni hablar se nos va a ocurrir. ¿Por qué, mis hermanos? Por ejemplo, en Colosenses 2:8, usted se da cuenta que el Espíritu Santo dice, mirad, digo el Espíritu Santo porque él fue el que inspiró a Pablo para dejarnos este versículo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según, ¿el qué? Las tradiciones de los hombres, las costumbres del mundo. Pero da igual, qué maldad, no seamos legalistas. No, pero la Biblia dice que las tradiciones de los hombres y las costumbres del mundo, que no nos movamos ahí. Que tengamos cuidado con las filosofías. ¿Por qué? Porque es donde se mueve a la sociedad, es donde se nos engaña. ¿Por qué? Porque te excluyen. Las mamás que están peleando en el cole, los papás que están peleando en contra de la ideología de género, te excluyen. Te maltratan, te miran feo, te hacen así. Y esa es la realidad. Vamos a ser atribulados. Ojalá, yo soy de los que pienso y creo doctrinalmente en el rapto parcial. Pero hay otras posiciones escatológicas que dicen que pasamos conmigo 2 años y medio. Pero que piensa más. Lo que estamos viendo es un juego. O sea, fíjate que fíjense que el versículo 23 dice, al Dios desconocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Fíjate que adorar a Dios sin conocerlo es adorarle, servirle, intentar agradar a Dios de una forma equivocada. ¿Dónde estaba llevando el aerópago a la gente? Al Dios no desconocido. ¿Qué es lo que están haciendo hoy desde las instituciones? Decirle sí hay Dios, pero lo llevan a lo desconocido. Evitan que conozcan al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Qué importante es que papá y mamá enseñen al niño y a la niña y la traigan a la congregación y se impliquen y aprendan y vivan orando, ayunando, buscando, gimiendo. Qué importante, mis hermanos. Al Dios desconocido al que vosotros adoráis. Claro, desde que vino Gregorio Méndez y Luis Pasteur, que sacaron la ley de la genética, claro, ya no pueden contar con tanta libertad que venimos del mono, porque es una vergüenza. Entonces ya ni ellos se atreven, porque hasta los científicos se entregan a Cristo. Hasta los científicos se convierten. ¿Por qué? Porque las cosas hechas, las cosas creadas de Dios, dan a conocer el eterno poder y deidad de Dios. Se hacen claramente visibles. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, ya no podemos decir que venimos del mono. Que esta gente se nos convierta a Cristo, que empiezan a estudiar la genética. No nos vamos a decir que hay un Dios, hay un ser supremo, pero vamos a llevarlo a lo desconocido. Vamos a llevarlo de forma que profesen equivocadamente la religión, su doctrina, su enseñanza, su práctica. Y Pablo le dice, a ese Dios desconocido, no conocido, a ese es al que os anuncio yo. Es decir, y ahora Pablo empieza a predicarles y empieza a definir lo que se conoce como una teología general. Y empieza a decirle en los versículos 24-25, bueno, pues este Dios es el Dios, el creador de todas las cosas, el Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templo hecho de mano. Ya le mete la primera. No mora en templo hecho de mano. O sea, ya le sacude la idolatría. El versículo 25, Dios no es honrado por manos de hombres. Es decir, el hombre no puede adorar a Dios
con lo terrenal, con lo suyo propio, con sus propios criterios, no puede adorarlo, no puede servirlo. Él da a todos vida y aliento y le da todas las cosas, dice el versículo 25, dicho de otra forma, la providencia y la soberanía de Dios es universal y eterna, y hay una disposición, una impartición, una provisión fijada que te conduce al fin de poder adorarle, servirle y conocerle. Fíjense, mis hermanos, dice que en los últimos, el día del juicio, muchos vendrán diciendo, en tu nombre hicimos. Y le dice el Señor, hacedores de maldad, nunca os conocí. Fíjate, hicieron, pero no conocieron. O sea, ¿qué es más importante? Hacer o conocer. Y conocer es hacerte uno con el Señor, iglesia. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Fíjate cómo se metió con Malaquías 2:10, diciendo, todos venimos de un mismo Padre. Claro, porque había una inquina, una tensión, un ataque espiritual. Porque Pablo tenía discernimiento de espíritu, estaba viendo. Y fíjense en el versículo 27 cómo dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, Dios es omnipresente y Él es el proveedor de la salvación. Así que el principal trato de Dios con los hombres, fíjense lo que les estaba revelando aquí, en el contexto en el que estamos hablando. El principal trato de Dios con los hombres es que lo busquen, es que lo palpen, es que lo hallen, es que lo busques, es que te metas con Él, es que ores, que adores, que es que te congregues, que es que tienes que hallarlo. Fíjate cómo les mete. Así que encontrar a Dios, hallarlo, buscar, palpando, hallarlo, es encontrar a Dios verificando por contacto. Mis hermanos, ¿cuántos han entrado en la presencia, mis hermanos? ¿Cuántos están viviendo en la presencia de Dios? No me digas que eso no es un contacto. ¡Wow! ¡Wow! Eso es más, en más áreas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos. A usted no lo pueden contrarrestar porque el Espíritu Santo le está sumando cada día. Y contra más intentan contrarrestar, más el Espíritu Santo le está sumando. Porque el que comenzó la obra la está perfeccionando. Porque ellos no pueden con nosotros. No pueden, mis hermanos, por el que nos respalda, por el que nos sostiene, por el que nos defiende, por lo que conocemos. Pero esta palabra nos prepara para no bajar la guardia, para no dar las cosas por hecho. Era como hablaba con Paula, con esta película. Es que la maldad te hace mella. La maldad te hace mella. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Es decir, gente está en el espíritu, pero se va a enfriar porque no va a entender esa maldad tan fuerte y tan dura que va a haber, que su mente va a experimentar. Hay gente que queda enferma viendo la maldad. No lo pueden soportar. Por eso es tiempo de que usted se avive. No es tiempo de televisión. No es tiempo de salir a jugar, a comer, a beber. Como dice la Escritura, es tiempo de buscar, de palpar, de hallar, porque Dios tiene mucho que darte. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjate Pablo, mis hermanos. Pablo era un hombre culto, un hombre que entendía que lo que estaba moviendo a la sociedad era la antigua filosofía y ciencia, porque eran puntos que se usaban para afectar la vida, la existencia y hacia dónde el ser humano debía de ser.
La filosofía y la ciencia lo que quiere afectar es la vida, es la existencia y es en la dirección en la que tú tienes que ir. Por eso el Señor dijo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Despójate de tu humanidad, despójate de lo terrenal. Y recuérdame esta palabra a mí también, dime, pastor, despójase de lo terrenal, que yo también lo necesito. Porque nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto terrenal como lo hay hoy, nunca. Tanta oferta, tanto engaño, tanta distracción. Así que, fíjense mis hermanos, dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, otra vez vuelve a insistir con el linaje, con el género. Ustedes, siendo linaje de Dios, ¿saben lo que le estaba diciendo Pablo? Solamente por la revelación general, porque una cosa es la revelación especial, donde tú puedes conocer que Dios es amor, que es tu redentor, que es tu rey, que es tu amigo, que es tu Señor, que es tu Padre, y otra cosa es la revelación general, es decir, la genética, el mundo, lo creado, da a conocer a Dios, por el diseño, por la información, por la perfección, o sea, lo creado revela a Dios y no van a tener excusa, como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, no van a tener excusa, porque lo creado, usted es una evidencia de que Dios existe. ¿Cómo puede ser que venimos mentirosos, drogadictos, alcohólicos, fornicarios, ladrones, y de repente ves a la persona y dices, ¿qué le ha pasado? ¿Eso qué es? Esto no es un club social, aquí hay un poder que transforma y es el poder del Espíritu Santo con la palabra. La sangre de Cristo tiene poder, te libera. O sea, ¿y cuál fue la última vez que usted batalló con un pecado, con una debilidad? ¿Cuándo fue la última vez? Porque no somos perfectos, hay que examinarse, ver quién eres, no te envanezcas, mira quién eres. Obsérvate, Señor, que mis pecados no me sean ocultos, como al rey David, que pueda verlos, para arrepentirme, por favor. Porque dice Gálatas 1:4 que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos en este tiempo presente. No de la ira venidera, sino ahora. En Cristo hay poder. Mis hermanos, cuando usted vea un fallo, un pecado, no solamente en usted, sino en un hermano, gócese. No critique, no juzgue, no te vengas abajo, porque estamos en un proceso progresivo de perfección, de madurez, de desarrollo, de despojarnos. Por eso debemos de soportarnos, de amarnos, de sobrellevar las cargas, pero no hay que conformarse, hay que continuar. Así que fíjate, lo que le estaba transmitiendo Dios, o sea, lo que le estaba transmitiendo Pablo es, no podemos pensar que Dios es una estatua o una imagen. Es decir, si somos linaje de Dios, ¿cómo nosotros vamos a ser una estatua o una imagen? Pero es a donde se te quiere llevar. Es a donde se le quiere llevar a la sociedad. Que sean estatuas, que sean imágenes. ¿O no dice el Salmo 115? Dice, ellos son como sus ídolos, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Quieren llevar a la sociedad a eso. Pero el enemigo va a intentarlo con la iglesia, porque el mundo ya no le preocupa, quien le preocupa es la iglesia que está resistiendo. Eso es lo que le preocupa realmente, la iglesia que está firme, la iglesia que a pesar de sus fallos, de sus errores, se mantiene confiando en el poder de la gracia de Dios, no tirando la toalla, a pesar de los fallos, de los errores, ahí manteniéndose. Eso es lo que les preocupa. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque viene algo muy fuerte de parte de Dios a la iglesia. Ustedes saben, yo tuve dos visiones. Tuve una visión donde vi una maldad como yo nunca la había visto. Nunca en mi vida he visto esa maldad. Y Dios me acercó a los ojos del hombre y lo miré y estaba deshumanizado. O sea, no
O sea, yo nunca había visto eso y me desperté aterrado. Ustedes saben que están haciendo bebés sin embrión, lo están haciendo artificiales. Eso ya está saliendo. ¿Y qué pasa con el corazón, con la mente, con la transferencia familiar, con la sensibilidad? Y dice la Biblia, en aquellos días los hijos serán sin afecto natural. Fíjate, ya no decimos sobrenatural, natural. O sea, los niños no van a tener ni lo natural, no van a tener ni un afecto natural. Dice, y serán implacables. No me sale. Implacables. Gracias por la ayuda. Menos mal que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Implacables. Bueno, no lo voy a intentar más. Así que, piensen, mis hermanos. O sea, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo pueden pensar? Eso que está diciendo Pablo, ¿cómo pueden ser que es un ídolo inanimado? ¿Cómo pueden estar pensando que pueden encerrar a Dios a una imagen tallada por una persona? Y fíjate cómo dice el versículo 29, no podéis pensar que la divinidad sea escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, una escultura es aquello que se esculpe, que se talla, que se le da forma con todos sus detalles, a una piedra, a un madero, a una imagen. Y pensar que la divinidad sea una escultura de arte y de imaginación, fíjate, Pablo le estaba diciendo, pero tú observa la tendencia que hay en el hombre. O sea, lo que le estaba diciendo Pablo, o sea, vosotros, vuestro Dios, es una deliberación mental, es una inspiración de vuestro pensamiento, de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Es un razonamiento, una consideración, una resolución. O sea, estáis determinando, dándole forma en cada detalle de lo que Dios es y Dios hace. Fíjense, mis hermanos. Y eso es lo que pasa hoy. Que muchos hacen su Dios a su forma. A su forma. Porque no lo conocen, por desconocimiento, y lo tallan y le dan forma, como estaban haciendo aquí. Lo tallan, le dan forma, lo hacen a su medida. Eso lo vemos. La imagen y semejanza de Dios en nosotros, amada iglesia, nos define en el hecho de conocer. Porque la imagen y la semejanza de Dios ha sido restaurada y está siendo restaurada en usted y en mí por medio de Cristo. ¿Puede creerlo? O sea, se define por conocer y obedecer a Dios, de acuerdo y conforme a su reino, a su soberanía, a su voluntad, a su diseño, su justicia, lo que Él ha establecido. O sea, de alguna forma y en alguna medida, nosotros estamos representando el carácter y la personalidad de Cristo, o no somos hechura de Cristo, creados a la imagen de Cristo. ¿A qué hemos sido creados? A la imagen de Cristo. Representamos, tenemos una nueva genética que representa, no solamente que representa, sino que manifiesta quién es Cristo. Eso es tremendo, mis hermanos. Así que somos y compartimos, la Iglesia, aspectos, cualidades, formas y atributos de nuestro Creador. Tenemos la inteligencia, las emociones, la voluntad, la moral, el razonamiento, el parentesco. Dios ha puesto su justicia, su santidad, su amor, el fruto de su Espíritu en nosotros. O sea, la palabra esculpir, mis hermanos, es rasgar, marcar, tallar. Y el rasguño, mis hermanos, era el sello como etiqueta de la esclavitud. Esa misma palabra marcar, esa misma palabra esculpir, se usa 8 veces en Apocalipsis en relación con el anticristo y su marca, la misma palabra. La misma marca que él va a poner en la sociedad. Recuerden que el espíritu del anticristo ya está en toda la era.
O sea, no solamente en la manifestación del hijo de perdición hay marcas, rasguños, esculpir, tallar, definir, sino en la era de la iglesia. Porque ¿qué dijo Juan, si no me equivoco? Dice, ahora hay muchos anticristos. ¿Salieron de dónde? Pero no eran de nosotros. Fíjense, mis hermanos. No de allí, salieron de aquí. Esto nos tiene que motivar a nosotros a estar buscando, más deseosos, más anhelantes, con más fervor, con más insistencia, examinándonos más, implicándonos mucho más, admitiendo mucho más de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, mis hermanos, esculpir, tallar, marcar como una escultura, lo que se le intenta es darle formas y detalles a la vida de la gente. Tallar, esculpir, aplicado espiritualmente, es darle forma a tu vida. Mis hermanos, ¿qué le dijo nuestro amado Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en dónde. No pones la mira en las cosas de Dios, las pones en dónde. Las cosas de los hombres. Fíjate cómo nos definió el Señor lo que son las cosas de Satanás, poner la mira en las cosas de los hombres. Pero gloria a Dios por los hombres y las mujeres que ponen la mira en las cosas de Dios, de Cristo. Porque eso es lo que da a conocer realmente. Eso es lo que realmente, mis hermanos, usted es muy influyente. O sea, da igual que tengas ministerio o no lo tengas, o sea, solamente tu testimonio desarrollado, solamente tu vida de intimidad está edificando al que tienes al lado. Por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por lo que tú no admites, por lo que tú transmites, por tu trato. O sea, tú eres muy importante como miembro del cuerpo, por lo que Dios hace, por lo que Dios está haciendo. Así que, fíjense, mis hermanos, fíjense para acabar, Apocalipsis 13, diga a la iglesia, soy más que vencedor. Yo he vencido en Cristo. Tenemos vida eterna. Mis hermanos, hemos vencido. Tenemos al león de Judá, al vencedor. Hemos vencido, mis hermanos. Esta palabra no es pesimista para aplacarnos o dejarnos ahí aislados. No, esta palabra es para decirte quién eres, contra quién estás peleando y lo que Dios está haciendo, cómo tú repercutes. Esta palabra nos abre los ojos, nos pone atentos. Si alguno los tenía cerrados, hoy se le abre, más aún. Como se me abrió a mí cuando estaba estudiando la Escritura. Decía, wow, Dios mío. Porque yo me tengo que parar y examinarme. Porque todos, mis hermanos, aquí no hay nadie perfecto. Todos a veces asumimos y aceptamos cosas que son de los hombres, que no son de Dios. Estamos en un proceso. Mis hermanos, os he contado la visión mala. Pero tuve otra visión y el Señor me mostró un templo. Yo nunca había visto ese fuego. Era un fuego totalmente compacto. Era como un oro que yo nunca había visto. Y yo digo, wow. Y el Señor me hizo entender que la iglesia iba a tener un poder, un fuego, una llenura tremenda para soportar, pero que era para la iglesia que estaba soportando firme los embates, buscando, no para cualquiera. Mis hermanos, si usted se piensa que usted y yo vamos a resistir por nosotros mismos, por lo que nosotros somos capaces de hacer, mis hermanos, esto es venga, lo que entre, lo que Dios ponga, lo que Dios dispense, eso va a ser lo que realmente va a aguantar, eso va a ser lo que realmente va a resistir, y muchos no lo están haciendo. Mateo 25 es el 50%.
Eso es lo que va a resistir. Lo que le sirve a Dios es lo que Dios ha hecho nuevo, no lo antiguo. De lo antiguo te tienes que despojar de ello. Es como una llaga de pudedumbre, lo antiguo. Es un olor putefacto delante de la santidad de Dios. Lo antiguo hay que quitarlo, mis hermanos. Aleluya. Fíjense, Apocalipsis 13, 16, 17, por ejemplo, en cuanto a la marca. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, mis hermanos, para esto, para llegar a esto le antecede un trabajo espiritual. Dice, por ejemplo, dice 2 Corintios 4:4, que por causa de la incredulidad el diablo ha cegado al mundo, pero esa ceguera se formula en un hechizo, en una brujería, en un satanismo. Por ejemplo, fíjense el versículo 14 de este mismo capítulo. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan el qué, imagen. Esta imagen, en su aplicación espiritual, es representarlo. ¿Cuántas veces he predicado yo y ya cuando veo que se ponen muy tensos, ya directamente les predico en el infierno? Dice, no, si es que yo quiero ir al infierno, le digo, por tu boca irás. Así. No, es que yo prefiero irme con el diablo, con los demonios, por tu boca irás. Me da igual. Así. ¿Por qué? Porque representar la imagen habla a quién está representando. Mis hermanos, si yo estoy aquí viendo pornografía, tengo un área de mi vida que ¿a quién estoy representando? Claro, mis hermanos. Y eso es en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida. No solamente lo que estoy haciendo, sino lo que no estoy haciendo. Porque los pecados son de omisión, omitir la responsabilidad. Pero dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Los cobardes, los que no han hecho, los que no se han implicado, los que han estado en la apatía, en la dejadez, no entrarán. Eso dice. Pero lo de Dios lleva fruto. Por eso nos conocemos entre nosotros, porque demos más o demos menos, damos frutitos. Todos. Así que, fíjate, mis hermanos, que el enemigo lo que quiere es encontrar alguna forma en que se le está representando, porque él es ahí donde coge la autoridad. O sea, el versículo 12 de este mismo capítulo ejerce autoridad, dice, sobre la primera bestia y en presencia, y hace que la tierra y los moradores de ella le adoren a la primera bestia. O sea, fíjense, mis hermanos, cómo el ataque es a la adoración. Otra vez, es tergiversar la adoración, porque Satanás era el ángel que estaba metido en la adoración. Pero fíjense cómo el enemigo lo que hace es ejercer autoridad y hace que la tierra y sus moradores le adoren, le sirvan. Lo único que le puede servir a Dios en usted y en mí es la imagen y la semejanza de Cristo, porque Él es la ofrenda aceptable. El Padre lo que acepta es lo de Cristo, no lo nuestro. En lo nuestro en Cristo, lo que hay de Cristo en nosotros, eso es lo que el Padre acepta, por medio de su Hijo, por su gracia y misericordia. Díganse, mis hermanos, esto fue como con Adán, como Caín y Abel. Caín no mató a Abel por el hecho de ser Abel, lo mató por su forma de adorar. Eso es lo que se busca. Tu forma de adorar, tu forma de servir, genuina, íntegra.
No decaiga, iglesia. No se rinda. No te rindas. Que en aquello en lo que tú no llegues, tienes a un Cristo que lo va a suplir cuando Él venga. No te rindas. No te frustres, no te neutralices. Hay un poder que está contigo y va a traer todo recurso. Si lo haces 100 veces mal, que haya una 101 que te levantaste, pero no te rindas, continúa. Dios sabe el tiempo en el que estamos. Amén. Pero no te conformes, desecha la apatía, aunque seas joven, que no te engañen. Que no te engañen, que nadie tenga en poco tu juventud, como le dijo Pablo a Timoteo, quien sea, aunque tengas 80 años, Dios te puede llevar al tercer cielo, hacer andar por las aguas. Somos la gente, mis hermanos, ustedes saben, ya la ONU declaró como enemiga a la iglesia cristiana de los derechos humanos. Tantas cosas, mis hermanos. ¿Ustedes qué se creen que va a pasar, mis hermanos, cuando las cosas aprieten? Que usted no va a poder callar. Contra más nos aprieten, menos callarán los cristianos. Y más va a decir, aunque en Lot yo veo que había tanta maldad que dice que Lot estaba asombrado, no abría ni su boca de la maldad. Pero yo creo que nosotros no podemos callar. Es como aquel cuando entraba el Señor Jesucristo en Jerusalén y le dicen los religiosos, estaban ahí alabando, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo, no exprese usted el amor por su hijo, por su nieto, por su hija. A Dios no, con Dios hay que decirle así. No. A Dios le tienes que expresar mucho más. Lo que pasa es que al que más se le perdona, más ama, más expresa, más dice. Y ahí estaban todos, ¡aleluya, gloria a Dios! Y allí los formalistas, allí, oye, ¿han visto lo que dicen esto? Y le dice el Señor, si estos callaran las piedras clamarían. ¡Aleluya! Santo, así que no nos van a poder callar, vamos a estar clamando, porque somos piedras vivas, iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, gracias por su paciencia.